Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 2 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Tipología Textual 2, específicamente textos con imagen. Bien, vemos entonces esta primera parte que se nos presenta en la separata. Nos dice, este texto con imagen desarrolla un tema central así como una idea principal mediante información textual clásica de carácter continuo matizada con imagen. Esto es importante porque la presentación de estos textos entonces suman el contenido textual más otro contenido en imagen. Y ambos, ¿no? Ambas informaciones, tanto textuales como en imagen, desarrollan de manera orgánica un tema central y una idea principal, ¿no? Esto quiere decir que la parte de imagen efectivamente contribuye con una información también, ¿no? La imagen no es adorno, la imagen también nos entrega otra información que es más didáctica de esa manera. Y entonces, estas imágenes nos dicen, pueden ser tablas estadísticas, infografías, anuncios publicitarios, caricaturas, entre otras posibilidades. Todo aquello que conlleve justamente esto, ¿no? La imagen en sus diversas posibilidades. Ahora, cuando el texto nos dice presente una imagen o una caricatura sin descripción escrita, se infiere que se puede concluir a partir de la escena visual mostrada. ¿Por qué se nos presenta esto? Porque a veces no tenemos, por ejemplo, en la infografía, que es un recurso visual, si bien es cierto, hay imagen, dentro de esa imagen también hay pequeños textos o leyendas, ¿no? Dentro de la presentación de la infografía. Entonces, estos pequeños textos que complementan dentro de la infografía la imagen, bueno, nos ayudan a aclarar y a direccionarnos. Pero tenemos también otras imágenes puras, ¿no? Como por ejemplo la caricatura. Si nosotros tenemos una caricatura, cuando ésta no lleva ninguna referencia, ningún texto, generalmente va suelta una caricatura, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, como nos dice ahí la referencia, es inferir o concluir a partir de esa escena visual, de esa representación de la caricatura, ¿no? Y tenemos que ir obviamente de la mano con lo que nos dice entonces la imagen. Ahora nos dice luego, recuerda que tu conclusión debe estar en armonía con la jerarquía textual. Esto es importante. La jerarquía textual gobierna el texto. La jerarquía textual es el tema y la idea principal. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una caricatura, esa inferencia que vamos a hacer de la caricatura, ¿no? De lo que representa, tiene que ir en línea con esa jerarquía textual, con ese tema o esa idea principal. Y comenzamos diciendo que cuando tenemos un texto que presenta contenido textual e imagen, ambos se fusionan y en relación a ambos vamos a poder determinar el tema y la idea principal. Ojo, no dejemos de lado la imagen no es un adorno, la imagen contribuye a ese objetivo. Pues bien, entonces, cuando el texto presente una tabla estadística, en ocasiones tendrás que desarrollar operaciones matemáticas básicas para resolver algunas preguntas. Efectivamente, a veces podemos encontrar como imagen una tabla con resultados numéricos,
Podemos encontrar un gráfico de fiebre que nos presenta la variación en el tiempo de algo, ¿no? Podemos encontrar un gráfico de barras, un gráfico de torta, ¿no? Donde sabemos se nos presentan también cantidades o porcentajes. Entonces hay que estar muy atentos cuando el complemento visual, ¿no? Cuando la parte visual nos presente una imagen de este tipo con contenido numérico, porque lo que seguramente vamos a tener que hacer, como nos dice lo que acabamos de leer, es inferir haciendo algunas derivaciones propias de las operaciones matemáticas, ¿no? Es decir, por algo están los números, entonces seguramente para llegar a una conclusión vamos a tener que vincular los números, restarlos, sumarlos, en fin. Hay que estar muy atentos entonces a esa recomendación. Muy bien, vamos a ver entonces ahora un ejemplo de texto con imagen. Tenemos acá el texto 1 y a continuación la imagen. Y fíjense cómo en esta imagen, por lo mismo que es una infografía, contiene texto, ¿no? Contiene estas pequeñas leyendas. Cuando tenemos, les decía, imágenes de este tipo, va a ser más fácil digamos, llegar al reporte exacto de lo que nos quiere decir la imagen, porque la ayuda está en la leyenda, en los textos, ¿no? Pero hay otras imágenes como la caricatura que va sola. Entonces tenemos que inferir lo que representa, pero en línea con lo que nos dice el texto, ¿no? La jerarquía, el tema y la idea principal. Muy bien, entonces vamos a proceder a leer este texto 1 y a resolver las preguntas y para ello se les va a conceder un tiempo. Retornamos solicitando a ustedes las respuestas y explicando en todo caso por qué es una respuesta y no otra. Adelante, chicos. Leemos y resolvemos texto 1.
dice, la intención principal del autor es... ¿Qué contestaron, por favor, en el micro? La D. La D. Muy bien, alternativa D de dado. Informar sobre la depresión y los síntomas que presenta, ¿no? Vemos claramente que el autor explica qué es la depresión y cómo se presenta en las personas, es decir, precisa los rasgos y los síntomas de este mal, por lo tanto está informando. Quiero precisar en relación a esta tipología de pregunta, porque responde a un tipo de pregunta, pregunta por intención del autor. Quisiera que lo tomen en cuenta porque nos puede ayudar en un contratiempo, que cuando tenemos este tipo de preguntas, la recomendación es que ustedes se queden, ya está marcado ahí, con la primera palabra de cada una de las alternativas, ¿no? Y van a ver ustedes que siempre estas preguntas por intención del autor responden a verbos iniciales, ¿no? Como dice acá, sensibilizar, describir, distinguir. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros hemos leído atentamente el texto, y para no demorarnos, esto es un tip, para no demorarnos a veces con el resto de la información, que en este primer momento no es importante, debemos concentrarnos en ese primer verbo. Y vemos entonces cuál de esos verbos corresponde con lo que hemos leído. Bueno, en lo que hemos leído hemos encontrado una sensibilización, el autor busca criticar, el autor busca hacer un llamado a la reflexión, busca informar, y eso va a generar que automáticamente, sin que nos enredemos un poco con lo que dice después, lleguemos a lo central. La intención del autor está vinculada al verbo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha planteado el autor? Una vez que ustedes encuentran, ¿no? Porque si han leído atentamente van a saber qué verbo es, luego obviamente validan con el resto de la información. O podría ser que estén entre dos alternativas y bueno, ya el resto de la información va a ayudar a que ustedes corroboren por qué está en todo caso correcto o mejor una alternativa que la otra. Muy bien, vamos a ver entonces la pregunta 2. Nos dice, en el texto la frase un pozo sin fondo denota... ¿En micro? La E. Muy bien, chicos. E, carencia de soluciones. Efectivamente, el autor asevera que la depresión crítica perjudica gravemente el estado emocional del individuo. De esta manera, es casi imposible tener soluciones para enfrentar el problema de la depresión. Por eso tenemos como respuesta alternativa E. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Nos dice, de la imagen es inconsistente, ojo, nos dice inconsistente, afirmar que los signos y síntomas de la depresión en la persona ahí nos dan una relación de todo lo que de alguna manera perjudica, ¿no? Entonces, nos están diciendo cuál de las alternativas no es consistente, es inconsistente, ¿no? Que los signos y síntomas de la depresión en la persona, La C. Tendríamos alternativa C. Muy bien. No contemplan las pastillas para dormir. La C es inconsistente con lo que nos dice la imagen, ¿no? Ahí en la figura se describe las diversas señales que la depresión muestra. Entre estas se encuentran, pues, molestarse con facilidad, pensar en
autolesionarse, ¿no? Evitar la socialización, consumir altas cantidades de alucinógenos y usar medicamentos para conciliar el sueño. Por lo tanto, la C es totalmente inconsistente. Muy bien, pregunta número 4. A partir del enunciado del texto, la depresión es a la psicopatología lo que el catarro a la medicina. Se puede inferir que el autor realiza una... Muy bien, alternativa E. Analogía, ¿no? Esta relación, ¿no? La depresión es a la psicopatología lo que el catarro es a la medicina. ¿Qué es eso? Es una analogía. El enunciado expresa una relación de semejanza entre los términos que participan para hacer notar, pues, que la depresión, al igual que el catarro o resfriado común, bueno, puede tener, no cualquier persona, lo puede adquirir cualquier persona. Muy bien. Pregunta número 5. Si se afirmara que los hombres padecen más depresión que las mujeres, entonces ellos... La D. La D. De dado, ¿no? Serían más vulnerables a las dificultades del día a día y a la mayor ansiedad. Y es que la lectura sostiene que las mujeres, ¿no? Son las que sufren depresión más que los hombres, es lo que nos dice la lectura. Y esto se debe a que ellas carecen, nos dice, de cierto control emocional para enfrentar las dificultades que se presentan en la vida. Por lo tanto, reaccionan con mayor ansiedad. Entonces, aquí en la pregunta nos ponen, es una pregunta de situación que escapa a la lectura, perdón, y nos ponen en otro escenario. Nos dice, si se afirmara que los hombres padecen más depresión que las mujeres, entonces ellos, bueno, sería exactamente pues lo que le ocurre a la mujer, porque el texto nos dice que ahorita la mujer es la que sufre más esto con todas sus consecuencias. Si no fueran las mujeres, si fueran los hombres, bueno, ellos serían los más vulnerables a las dificultades del día a día y a la mayor ansiedad, ¿no? Entonces, fíjense que esta tipología de pregunta, que la vamos a ver mucho más adelante en el curso, le vamos a llamar por el momento pregunta de situación, ¿no? Esta que comienza con sí, es decir, nos sacan del escenario que nos plantea el texto para ubicarnos en otro diferente, y a partir de ese cambio, de ese otro escenario, nosotros determinar cuáles serían las consecuencias. Pero bueno, eso va a ser materia de las tipologías de pregunta correspondientes. Vamos a ver ahora la sección B, y en la sección B tenemos como texto 1 un texto dialéctico. El texto dialéctico lo reconocemos porque una de las presentaciones es esta, donde se nos lo separa por un pequeño subtítulo, texto A, y abajo texto B. ¿Qué ocurre con los textos dialécticos, chicos? Los textos dialécticos abordan temas polémicos, ¿no? No todos los temas son polémicos. ¿Cuándo es un tema polémico? Bueno, cuando genera controversia, ¿no? Por lo importante que reviste, ¿no? Y por lo tanto van a haber posturas a favor y posturas en contra de ese tema polémico. Por ejemplo, ¿se debe implementar la pena de muerte en el Perú para el caso de violadores? Es un tema polémico. Algunos estarán de acuerdo y tendrán sus argumentos, otros estarán en contra y tendrán sus argumentos. Pues bien, eso es lo que encontramos en los textos dialécticos. Ahora, para que ustedes ahorren tiempo, que es clave
sobre todo en los exámenes, y en estas prácticas tenemos que prepararlos para los exámenes. Ni bien ustedes ven texto A, texto B, ya saben que es texto dialéctico. Y lo que tienen que comenzar a reconocer, ni bien comienzan el texto, es cuál es el tema polémico. Ahora, ¿cómo se enteran cuál es el tema polémico? Ustedes van a ver que al inicio el autor, ¿no?, de este texto A en algún momento da su postura a favor o en contra. Cuando el autor toma una postura a favor o en contra, tiene que decir de qué, es decir, tiene que decir el tema polémico. Ahí está el tema polémico. Eso es importante que lo tengan en cuenta ni bien comienzan a leer este tipo de textos para que ahorren tiempo. Ya vi texto A, texto B, tema polémico. Entonces comienzo cuidadosamente a ver en qué momento el autor toma postura a favor o en contra, y ahí de la mano está el tema polémico. Subrayan el tema polémico, subrayan la postura, ¿no? Va a estar a favor o en contra. ¿Qué viene después? Los argumentos, ¿no? Va a esbozar argumentos en defensa de su postura. Eso también subrayen. Por el tamaño de los textos, generalmente traten de identificar 3 argumentos, más o menos es por el promedio de los textos, ¿no? Para que ya lo tengan subrayado. Cuando ustedes comienzan a leer el texto B va a ser más fácil porque ya identificaron el tema polémico. Entonces, comienzan la lectura del texto B y en algún momento igual va a mostrarse la postura del autor de este texto B, que de hecho va a ser contraria o diferente o disidente a la primera, ¿no? Por eso son dialécticos. Y seguidamente, pues, el tema. Bueno, ahí simplemente van a corroborar el tema, porque el tema ya viene de arriba, es un solo tema polémico, y lo que viene a continuación es que también detecten cuáles son los argumentos. Si desde que comienzan a leer este tipo de textos ya tienen marcado eso, es decir, tema polémico, punto de vista a favor o en contra, y lo importante de los argumentos, que por lo menos para cada autor debería ser en un número de 3, más o menos, por la extensión de los textos, voy a ir con más facilidad a responder las preguntas. Muy bien, vamos entonces a dar lectura a estos 2 textos y procedemos a desarrollar las preguntas. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo la primera pregunta. Nos dice, el texto dialéctico desarrolla una polémica que trata sobre... La E. Muy bien. La pertinencia del uso del uniforme en los colegios. Efectivamente, el texto A está a favor del uso del uniforme escolar, mientras que el texto B enumera argumentos para defender la postura desventajosa, ¿no?, del uso del uniforme escolar. Fíjense, en este tipo de textos dialécticos, siempre la primera pregunta va a ser en torno a cuál es el tema polémico. En algunos casos, como en este, se plantea de una manera muy, ¿no?, muy clara, pero es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Cuál es el tema polémico? Dicho así o de mil formas. Entonces hay que estar atentos, por eso les decía, desde la lectura, en ir identificando el tema, porque ya nos ayuda al desarrollo. Ya con eso tienen una pregunta, que generalmente va a ser la primera. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. La frase familias más ajustadas tiene el significado de una... La D. Muy bien, muy La E. bien. Dado sería, ¿no? Una economía limitada. Fíjense, el enunciado hace referencia a que las familias cuentan con recursos económicos que restringen, ¿no?, la compra de algunos productos y solo adquieren lo primordial. En este caso, el uniforme escolar significa un gasto suntuario, ¿no? Por eso tenemos alternativa D, ¿no? Cuando nos dicen ahí la frase, las familias más ajustadas, bueno, las familias de economía limitada, ¿no? Cuando nosotros hablamos en la E de carencia económica, digamos, estamos hablando ya de alguna determinación total de la economía entre carencia económica, ¿no?, y economía limitada. La economía limitada nos da a entender de que es difícil de repente conseguir algo, pero lo conseguimos con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo podemos comprar el uniforme, pero lo podemos hacer. La otra expresión, carencia económica, es más determinada justamente en eso, ¿no?, en la economía. Entonces, por eso es alternativa D. La pregunta 3, del segundo y del tercer párrafo del texto A, ¿es incoherente sostener que el uniforme escolar... La C. Alternativa C. Muy bien. Dificulta un buen desarrollo de la enseñanza. Efectivamente, el autor expresa que el uso del uniforme escolar es beneficioso en varios aspectos, y uno de ellos es justamente la influencia al alumno para que desarrolle un mejor aprendizaje. Muy bien, pregunta número 4. Nos dicen a pregunta 4, de acuerdo con el tercer párrafo del texto B, se colige que la vestimenta... La B. Muy bien, B de bueno, muy bien. Desarrolla la construcción identitaria del estudiante. Y es que el texto afirma que el uso de la prenda de vestir y no el uniforme escolar es una forma de autorreflejarse, ¿no?, de exteriorizar un aspecto más personal. Entonces, si lo prohíben, por lo tanto, habría problemas para encontrar, ¿no?, cada joven su identidad en un momento clave de su vida, ¿no? Porque cuando estamos en el colegio, bueno, estamos atravesando la adolescencia, los primeros años de la juventud.
Muy bien, pregunta número 5. Nos dice, de acuerdo con el texto A, si los alumnos se vistieran de diferentes maneras, es decir, con ropa diaria, entonces, B. a ver, La hay A. que vincularlo La más A. al tema La A. alternativa A. Muy bien. Seguirían existiendo las brechas a nivel social y económico. Y es que el autor señala que el uso del uniforme escolar implica una forma de suspender las brechas socioeconómicas. Entonces, si se rechazara utilizar el uniforme, sería más claro todavía el distanciamiento socioeconómico, ¿no? Entre los estudiantes, porque se evidenciaría, ¿no? A través del tipo de prendas, ¿no? Es decir, la ropa escolar permite que, bueno, todos vayan similares en vestimenta, pero dejar de lado el uniforme implicaría que sea más nítida la diferencia, porque seguramente algunos podrían de repente remudar más ropa que otros, o tener una ropa más a la moda que otros. Entonces ahí sería más bien más nítida esta diferenciación. Chicos, una recomendación. Cuando vamos a las alternativas, esto prácticamente es general, ¿no? Cuando vamos a responder, siempre busquemos que la respuesta que vamos a marcar esté vinculado con el esqueleto del texto. Y el esqueleto del texto es el tema y la idea principal. Por ahí podría haber otra, ¿no? Otra posibilidad, como hace un momento me acaban de decir, no la ve, ¿no? Aumentaría su autoestima al ser considerados importantes. Esto no es que sea descabellado, puede ser, pero no es lo central que desarrolla el texto. Entonces, siempre que vamos a marcar, siempre, analicen la respuesta mirando, ¿no? O teniendo en cuenta cuál es el tema y la idea principal del texto, porque esa es la columna vertebral, ¿no? Entonces, en este caso, claramente sería la A por el enfoque que se le está dando al contenido. Ok, chicos, muy bien. Vamos a ir entonces a continuación al siguiente texto 2. Es un texto mixto, no tiene contenido textual más imagen, así que vamos atendiendo con mucho cuidado ambos contenidos. Leemos entonces texto número 2 y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos a ir viendo la primera pregunta. Nos dice, el texto mixto principalmente trata sobre La B. alternativa B de bueno. Muy bien. La problemática de los alumnos peruanos en comprensión lectora a nivel escolar y las ventajas que conlleva leer. Efectivamente, este texto discontinuo abarca esas dificultades que tienen los alumnos del colegio en la comprensión de la lectura y los beneficios, bueno, que trae, ¿no? Cualquier tipo de lectura en general. Muy bien, pregunta número 2. En el texto, el término emergencia no denota La C. alternativa. La A. No. La C. La E. Mm, La C. La C. a ver, acá nos dice, el texto principalmente trata, en el texto, a ver, me dijeron alternativa A o B. Estamos en la pregunta 2, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, en el texto el término emergencia no denota. ¿Qué es lo que no denota? ¿Qué es la denotación? La denotación es aquello que significa algo, que es por descripción real, natural de diccionario. En este caso, ¿qué no denota? Integridad. Ok, integridad. La palabra hace referencia a la crisis educativa que pasa el Perú, lo cual genera desacuerdos, incapacidades, intranquilidad y peligro. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva pues a la conciencia de desintegración del ámbito educativo. Entonces, ¿qué es lo que no denota? Integridad. Alternativa C. Muy bien. Pregunta 3. De la imagen es compatible decir que los beneficios de leer. La E. La E. Muy bien, alternativa E. Permiten el desarrollo de los procesos cognitivos. Eso es lo básico, ¿no? Ahí en la figura se observan las ventajas que ofrece la lectura, ¿no? Y bueno, dentro de ellas, pues, no merma el estrés, asienta información perenne, aumenta el vocabulario, mejora la caligrafía. Y en términos generales, importante de este nivel cognitivo, ya que se interioriza información importante para ser recordada y usada posteriormente. Muy bien. Pregunta número 4. Se deduce del texto que la cuarta revolución industrial de la tecnología La E. La E. La E. no, La A. sería la A.
no determina el éxito de la comprensión lectora en los alumnos. Acuérdense, siempre tema matriz, idea principal, ¿no? Eso es lo que manda. Efectivamente, ahí el texto señala que a pesar del avance tecnológico en la historia científica, actualmente los alumnos muestran gran ineficiencia en entender cabalmente pues los textos que lee. Entonces tenemos como respuesta alternativa A. Vamos a la pregunta número 5. Nos dice, si el Ministerio de Educación propusiera técnicas de lectura en los colegios desde el nivel primario hasta el secundario, entonces ¿Sí? enano no sería. La letra D. A, D de dado, perfecto. El entendimiento al momento de leer mejoraría la situación educativa. Muy bien, D de dado. Y es que el autor sostiene que los alumnos presentan deficiencias en la comprensión lectora a nivel escolar por falta de una estrategia pertinente que ayude a salir de esa problemática. Por ello, pues, si se ofrecieran técnicas, en este caso, ¿no?, de lectura en los colegios, obviamente la comprensión sería más accesible para los estudiantes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos así entonces al texto siguiente. Tenemos el texto 3. Es un texto puro, contenido textual únicamente. Vamos, por favor, entonces, leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central desarrollado en el texto? Alternativa. D. D de dado. Muy bien. Las implicaciones físicas y mentales de no dormir adecuadamente a causa del uso del celular. Efectivamente, vemos que el texto se centra en estas repercusiones en la salud, tanto a nivel corporal como psíquico, debido al uso inapropiado que se le da al celular al momento de ir a dormir, ¿no? Ya que este uso, según nos dice el texto, esfuerza al organismo a estar despierto cuando requiere pues ya descanso. Entonces, estas consecuencias pueden ser enfermedades como el cáncer, ¿no? Algo estrictamente físico o cansancio, depresión, etcétera. Bueno, a tenerlo en cuenta, ¿no? Pregunta número 2. El antónimo contextual del adjetivo perjudicial es... Provechoso. Provechoso. Muy bien, provechoso. Y es que la palabra hace referencia a lo perjudicial, a lo nocivo que puede ser comer para calmar el hambre en las noches por causa justamente de usar el celular antes de dormir. Entonces, el significado contrario, porque nos piden antónimo, sería pues algo beneficioso o ventajoso. Atendiendo a las alternativas que tenemos ahí, sería C, provechoso. Muy bien, pregunta número 3. ¿Es incompatible aseverar que las implicaciones de mirar al celular por un largo tiempo forzando a la vigilia? La La Bien, muy bien. Alternativa A. Influyen en la fabricación de la hormona melatonina. Efectivamente, ahí el autor afirma que las repercusiones de no dormir bien son varias, como escasa energía, enojo, ¿no? Por cualquier motivo, problemas en la salud, entre otras. Ahora, todo esto se debe al manejo del teléfono móvil en momentos antes de dormir. Ahora, de acuerdo a una investigación, digamos, importante, el celular desprende una luz que inhibe la elaboración de la melatonina. Por eso tenemos respuesta A. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Nos dice, pregunta 4, de acuerdo con la lectura, se colige que las personas que se alimentan por las noches a causa del uso del celular antes de dormir, La E. enano, a ver, revisamos. Acuérdense de que ahí en el planteamiento de la pregunta están haciendo referencia a algo concreto, la alimentación. ¿La B? La B, en este caso de bueno. Tienen mayores posibilidades de desarrollar sobrepeso. Cuando en la pregunta se focaliza ya en algo, ya tenemos que ir en esa línea, ¿no? Y ahí nos están dando a entender, pues, que la vinculación es hacia el sobrepeso. Y es que el texto señala que un estudio realizado por la Universidad de Tsukuda
demostró que los individuos se alimentan para calmar el hambre todas las noches, obviamente por estar despiertos usando el celular, ¿no? Lo que conllevaría pues a engordar. Por eso tenemos B de bueno. Muy bien, pregunta número 5. Ojo, pregunta de situación, le vamos a llamar así por mientras. Si las personas tuvieran la costumbre de soslayar, es decir, de menospreciar la manipulación de los celulares 1 hora antes de pernoctar, entonces, muy bien, atendiendo a esta situación que nos plantea la pregunta, tendríamos la respuesta E. Bueno, estas personas, ¿no?, que hacen esa situación descrita en la pregunta, tendrían un sueño más profundo y un estilo de vida más saludable. Y es que la lectura asegura que la costumbre de revisar el celular y gastar horas de sueño es bastante contraproducente. Por ello, ante la suposición, que es lo que plantea la pregunta, de tener buenos hábitos al momento de dormir, bueno, esto llevaría a un descanso adecuado y a un bienestar pues general, ¿no? Por eso tenemos alternativa E. Muy bien, chicos, vamos entonces ahora a la última sección C. Tenemos un único texto en inglés, Passage 1. Vamos, por favor, haciendo la lectura de este Passage 1 y a ver si avanzamos en las respuestas en el tiempo que nos queda. Adelante, chicos.
Chicos, por favor, tomen nota de las claves de las respuestas de este texto para que luego lo corroboren. Pregunta 1, casa. Pregunta número 2, enano. Pregunta número 3, avión. La sesión pasada no pude estar con ustedes porque estuve en una actividad académica en el extranjero, un encargo de la universidad. Y bueno, desde el día de hoy ya en adelante con ustedes. Muchas gracias, nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo.